Que ganó. En el país siguen pasando cosas, ¿no? Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la economía y con la política económica, que todos los días tenemos novedades, hay mucha incertidumbre, no está muy clara algunas cuestiones, hay normativas que no están del todo claras y que generan situaciones como las que ocurrió esta semana con el tema del rublo del dólar, que explicaba ayer Regina Martínez Ríeques, que finalmente el Banco Central lo frenó, tomó medidas para frenarlo, y bueno, sigue habiendo bastante incertidumbre. Una de las noticias, una de las novedades que publicaron los diarios hoy a la mañana es que Alberto Fernández, el candidato peronista, le pidió a Carlos Melconian, quien fue funcionario de Mauricio Macri, dirigió el Banco Central y a su vez es un fuente de consulta habitual, según se dice, del presidente Mauricio Macri, que le diseñe un plan macroeconómico. Y bueno, ese es un poco el escenario, ¿no? Donde se empiezan a cruzar cuestiones, se habla de que Macri le está haciendo el ajuste que necesita Alberto Fernández para más adelante, que Alberto Fernández navega en un escenario bastante complicado para tratar de generar una cierta política económica para cuando le toque asumir el gobierno, pero a su vez no enojar a algunos sectores que lo apoyan. Y bueno, una situación muy compleja con los sectores sociales en la calle, reclamando una emergencia alimentaria que ya tiene media sanción en el Senado. Y bueno, este es un escenario muy complejo. Para tratar de entender un poco más qué está pasando con la economía y qué previsiones hay, si es que las hay, estamos en comunicación telefónica con Fausto Espotorno, a quien le agradecemos esta comunicación. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, estamos acá tratando de entender un poco qué está pasando en Argentina. Es medio complicado, ¿no? Sí, en realidad entenderlo no es muy difícil, lo que es difícil de ver cómo lo solucionamos, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Lo entendemos todos los días cuando salimos a la calle, básicamente. Lo vivimos todos. Antes de empezar a hablar un poco directamente sobre economía, te quería consultar tu opinión sobre esta noticia que se conoció hoy del hecho de que Alberto Fernández le haya pedido a Carlos Melconian el desarrollo de un plan macroeconómico. ¿Qué mensaje crees o cómo interpretás esto que está ocurriendo, estas novedades? ¿O qué mensaje le das tú al mercado? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que lo que mi experiencia es que se han estado preguntando planes macroeconómicos a todos los economistas, no solo a Melconian. Claro. No ha sido solo a Melconian, se ha preguntado muchas opiniones a mucha gente. Sí. Y me parece razonable que se haga eso porque la verdad es que la situación es bastante complicada. Claro. Y la razón justamente es que lo cierto es que cuando asuma Alberto Fernández va a tener que empezar a pagar facturas del primer día, ¿no? Sí, por supuesto. Vos solamente pensás que el reperfilamiento, entre comillas, que es como se llama reestructuración de la deuda, de corto plazo implica que va a haber muchos vencimientos en los primeros 3 meses del año que viene. Claro. Sumado ya a que en abril ya tenía vencimientos grandes y en diciembre va a tener que pagar aguinaldo y todas esas cosas. Sí, claro. Entonces la cuenta que le queda a Alberto Fernández apenas suma bastante importante. Sí. A propósito de esto, te quería consultar con respecto a lo que va a pasar con el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional, porque probablemente, o se había hablado de que se iba a postergar, que ya era casi un hecho, y esto, bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué información tenés quizá al respecto? Y si cómo va a afectar. Yo entiendo lo que entiende casi todo el mundo, que el pago del desembolso va a ser después de las elecciones. Después de las elecciones. A ver, ¿cómo va a afectar? Me parece que el efecto es más psicológico que financiero. Sí. Porque la verdad es que si paga después de las elecciones y desembolsa por las elecciones no es tan grave. Sí, se atrasa un poquito, el Banco Central va a tener que quemar un poco más de reservas, probablemente antes. Sí. Pero no debería ser tan grave siempre y cuando llegue. El riesgo es que no llegue después de las elecciones. ¿Pero está ese riesgo de que no pueda llegar? No sé, la verdad es que no lo sabemos. Pero sí, está en riesgo, claramente está en riesgo. Lo que pasa es que si me preguntás qué tan grave es el riesgo, no sé. Claro. Sí. Pero que existe ese riesgo, existe, ¿no? Claro. Yo me imagino que nadie lo va a querer poner en riesgo, pero bueno, tiene que aprobarlo todo el FMI, el directorio. Hay un montón Aparte de cosas. hay cambio de autoridades en el Fondo Monetario, eso también genera un poco también de ruido, ¿no? en toda esta situación. Fausto, venimos viendo que las medidas para controlar por ahí la cuestión del dólar se van generando cada vez más restricciones, ¿no? Esta semana, fines de la semana pasada, esta semana, bueno, pasó todo esto con el tema del rublo del dólar, cada vez hay más restricciones y obviamente esto lleva a pensar
que estas restricciones van a seguir aumentando. No es algo que va a quedar acá, sino que va a seguir aumentando y obviamente, esto genera muchísimas complicaciones. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo ves? ¿Qué análisis haces vos sobre esto? Mira, es que yo creo que van a ir aumentando las restricciones contra el dólar, porque en el fondo lo que tenemos es una crisis de confianza fenomenal. Sí. Y le llamamos crisis de confianza, es una crisis de credibilidad también. Sí. Efectivamente, eso se ve en los valores del dinero, en la credibilidad que tiene la moneda argentina, la credibilidad que tienen los títulos argentinos, que es bajísima. Sí. Ahí vemos el grado de credibilidad que tiene la economía argentina. Claro. Ese grado de credibilidad tan bajo impide que haya divisas suficientes o fondos suficientes en Argentina. Entonces, como no podemos convencer, digamos, a que vuelvan los fondos, a que la gente vuelva a invertir en Argentina, la única que queda es obligar a que no se vayan, por la fuerza. Sí. Y eso va a ser todo el proceso de acá hasta que se logre generar algún programa económico o algo que genere confianza, ¿no? Claro. ¿Y en esto cómo separan las empresas? Porque los empresarios tienen una situación muy complicada, muchos de ellos, por la cuestión de poder hacerse de dólares, de poder pagar deuda. ¿Cómo lo ves vos a esto? Bueno, las empresas tienen una situación complicada. Yo veo a las empresas muy sentadas en los costos, van a estar controlando muchísimo los costos y cuidándose mucho de la cuestión financiera, ¿no? Sí. Porque no está para tomar riesgos ni para apostarle a nada en este momento. Claro. Solamente a mantener las cosas lo más sólidas posibles, porque hoy las empresas encuentran más riesgo de perder que de ganar. Sí. Y en esas condiciones lo que vas a ver es un sector privado muy cauto, muy cauto, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Fausto, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por estos conceptos. Te mandamos un gran abrazo, espero que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Gracias, Abrazo grande a los dos. Chao.